Bienvenida a un nuevo programa que realizan sus amigos de la Iglesia Adventista Hispana en Montreal, con la intención de que todos participemos en la adoración a nuestro Dios a través del servicio del culto divino. Te recuerdo dónde nos puedes encontrar, cuáles son nuestras coordenadas en las redes sociales. Tenemos presencia en el Facebook, en un grupo que estará apareciendo en pantalla. Estaremos gustosos de aceptar tu solicitud y así poder compartir mensajes de salvación y mensajes de esperanza. También tenemos una página web, está apareciendo en pantalla, es la www.iglesiaadventistamontreal.org. Estamos felices también de contactarte y de recibir todos esos pedidos de oración que estaremos presentando ante el trono de Dios los días domingo en los guerreros de oración y los días miércoles en la noche de poder. Estos dos se realizan a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. Y también te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Se llama Iglesia Adventista Hispana en Montreal. Allí te esperamos también que actives la campanita, esa que te recuerda, que te llega a tu dispositivo electrónico como notificación cuando nosotros estemos subiendo contenido nuevo y así de esa forma no te pierdas detalle de las cosas que realizamos para gloria de nuestro Dios. Muy importante. Sabes, cuando tú le das me gusta a este video y cuando comentas, este video también se hace más popular y así más y más personas pueden tener acceso a él. Por eso te invito a que le des like, a que comentes, nos escribas de dónde nos estás escuchando y muy importante, que copies el enlace y compartas este mensaje con las personas que tú amas, con tus amigos, con tus seres queridos, con tus familiares, porque de esta forma estarás contribuyendo a que más y más personas conozcan también de Jesús. Y el mensaje de Dios en el día de hoy será presentado por su siervo, el pastor Eri Saldaña. El pastor Saldaña es el encargado de la Iglesia Adventista acá en Montreal, Canadá, para la habla hispana y también para la habla portuguesa. Y ante un mundo conmocionado,
donde no tenemos una alternativa segura en la cual nosotros podemos confiar. Es cuando usted y yo debemos ir a la Biblia y dejar que Dios nos diga qué camino debemos seguir. Es por eso que el tema de hoy lleva por título: Solo Jesús te puede salvar. Vamos a ver cuál será el tema o el texto que utilizará el pastor Saldaña para basar su predicación, y la ubicamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 30. Te invito a que junto a mí puedas participar de la lectura de la Biblia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Para continuar con este tema interesante, quiero invitarles que allí donde esté, por favor, coloquémonos en pie. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a Dios y que sea su Santo Espíritu el que dirija todo lo que vayamos a hacer. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabar tu nombre. Gracias porque estamos con bien. Gracias porque nos has cuidado durante toda la semana. Gracias, Señor, porque nos has dado el sustento necesario para seguir con bien. Ahora, Señor, nos encontramos alabando tu nombre. Pedimos que usted nos siga dirigiendo, que tu Santo Espíritu tome control de esta actividad, que use al pastor, que use, Señor, también nuestras palabras para que de una u otra manera te honren y te glorifican. También bendice los diezmos y las ofrendas y bendice esta actividad, porque te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Especial del programa, en donde reconocemos a Dios como soberano y reconocemos a Dios como dueño de todas las cosas y por quien tenemos todas las cosas también. Por eso quiero pedirte que disfrutes del video de nuestro hermano Freud Moyepasa y juntos podamos participar de la adoración a nuestro Dios a través de los diezmos y de las ofrendas. Muy buenos días y un feliz sábado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Esta mañana vamos a hacer una lectura para los diezmos y las ofrendas. Esta lectura la encontramos en Testimonios Selectos, tomo 4, página 67. La hermana Elena comienza con un versículo bíblico que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice: Dios ama al dador alegre. La hermana continúa diciendo: y aquellos que le aman dará libre y alegremente cuando al hacerlo puedan promover su causa y su gloria. Hermanos, nos hace un llamado a la hermana Elena a poder dar nuestros diezmos y ofrendas alegremente. La hermana Elena continúa también diciendo a cada uno de sus hijos lo siguiente: quisiera que comprendieseis el gran sacrificio que Cristo hizo por vosotros cuando se hizo pobre, a fin de que por su pobreza poseyeseis riquezas eternas. Hermanos, ustedes ya son ricos de por sí, pero no porque nosotros hayamos trabajado, sino porque Cristo decidió hacerse pobre por usted. Hermanos, nosotros en el reino, en la patria celestial, tenemos una mansión que nos espera. Pero esto también demanda de nosotros un sacrificio el día de hoy. Yo sé que nosotros tenemos muchas necesidades que quizás tenemos que cumplir, muchas deudas y muchos pagos, pero el Señor te dice y te promete que te seguirá bendiciendo con una condición: que nosotros podamos tener ese interés
por la causa de Él. La salvación de las almas, hermanos, es muy importante que siga avanzando, no solo en Canadá, sino en otros países. El día de hoy les hago un pequeño llamado a cada uno de ustedes a que podamos seguir apoyando esta causa a través de nuestros diezmos y ofrendas. En la parte inferior de mi pantalla aparecerá el link que nosotros podemos buscar en Google, adventisgiving.org. Este método es el cual nosotros podamos usar para seguir continuando con los diezmos y las ofrendas. También la iglesia el día de hoy ha propuesto tener otro método más, que es a través de los envíos por correo. Tenemos nosotros la página, la dirección de la iglesia 4141 Rue Banantine, Verdun. Nosotros podamos diezmar a través de estos dos métodos, a través del método electrónico de las páginas web o también a través de un cheque para la iglesia. Recordemos que el Señor sigue trabajando aun cuando nosotros algunos quizás nos encontramos acá en nuestras casas. Quiero recordarles que esta obra a nivel mundial no puede parar. Los pastores y los misioneros a nivel mundial necesitan seguir trabajando. De una u otra manera, ellos están siguiendo en la lucha por la salvación de las almas. Hermano querido, te animo a que puedas seguir ayudando con tus diezmos y ofrendas a la causa del Señor. Me despido grandemente y les envío un abrazo desde mi casa. Que tengan un feliz sábado y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Amén. Y ha llegado un momento muy especial. Sí, momento feliz. Y hoy estará a cargo de nuestro hermano Pablo Jurado con el tema Jesús. Hola chicos, feliz sábado. Hoy vamos a aprender algo acerca de Jesús. Hablaremos mucho acerca de Jesús durante la semana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? Un persona amoroso y humilde. Oh sí, Jesús era amoroso. Una vez que terminamos, vamos a dibujar nuestra mano en el papel. ¿Verdad? Jesús era amoroso. Él vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados y murió por nosotros. Él nos amaba tanto que hizo ese sacrificio, ¿verdad? Jesús también era humilde. Vamos a escribir amoroso en el dedo y vamos a decir humilde. Humilde porque siendo un rey, él siempre sirvió a los demás. Nunca tuvo lujos y siempre anduvo enseñando la palabra de Dios. Jesús también era compasivo. Dice la historia que Jesús bajó de un barco y viendo que la gente no sabía nada de Jesús, coloréalo un poquito. Ok. Nada de Jesús, él tuvo compasión de ellos y así les enseñó acerca de Dios. También dice que Jesús era perdonador. Una historia nos dice que Pedro, un amigo de él, lo negó 3 veces. Dijo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Y qué pasó? Jesús lo perdonó. Jesús siguió siendo su amigo. Así que amigos, aquí está la mano de Pablito ya terminada. También ustedes la pueden hacer en casa, pueden hacer otra mano con más descripciones de Jesús. Jesús tenía mucho tenemos que aprender de Jesús. Él es nuestro superhéroe. Así que, amiguitos, los invito que vayamos a la página Facebook del Ministerio Infantil. Ahí encontrarás muchas cosas que aprender, muchas cosas que ver. También te invito a que cada sábado, al levantarte tempranito, le digas a mamá y a papá que tienes que estar en la escuela sabática temprano. Al terminar de comer, le dices, yo quiero ser parte del club o de cualquier actividad. Tenemos muchas actividades en la iglesia y quiero también que le digas a tu papá y tu mamá
¿Qué es lo que tú quieres que hagamos en la iglesia por ti? ¿Qué es lo que te gustaría tener como actividad en la iglesia? Así ellos nos lo pueden comunicar a mí o a tu maestro de escuela sabática para que tu iglesia sea un lugar divertido. Chao, amiguitos. Chao. Cuando sentimos que no podemos más, viene el Señor entonces y nos ofrece una razón para luchar. Ese es el himno que en este momento entonará nuestra hermana Wiseli Pacheco Monar y ofrecerá ante el Señor como una ofrenda musical. ¿Cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad y inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar, de mis fuerzas depende ser bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me vuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Una vez más, puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si te estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se fue. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Y aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar en el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará.
Es el tiempo para que el Señor nos hable a través de su palabra y en esta ocasión de su siervo, el pastor Eric Saldaña, con el tema Solo Jesús te puede salvar. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Tengan todos ustedes un bendecido sábado en nombre del Señor. Un abrazo. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes el tema titulado Solo Jesús te puede salvar. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Queremos estar en medio de tu santuario pidiéndote audiencia en el nombre del Señor, porque necesitamos de ti. Y por eso clamamos de tu Espíritu Santo para que nos haga ver tu amor, cómo tú salvas al pecador. Quizás estoy orando en este momento por alguien que esté necesitado de amor, por alguna persona que cree que está muy lejos de ti, para que sepa que tú estás dispuesto a buscarlo y a traerlo. Señor, puede ser que alguien está atravesando una situación muy dura, una adversidad muy grande, y está desesperado, está cansado, está agotado. Señor, sálvanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo en un paseo escolar hace muchos años, cuando yo estaba en el 7º grado, ¿se imagina? Fuimos a una piscina de un centro recreacional y como no sabía nadar en aquel entonces, tomé la iniciativa de irme un día antes. ¿Por qué? Porque tenía temor de que mis compañeros se dieran cuenta y después se burlaran o pasar pena. Así que fui, revisé la piscina un día antes. Entonces yo me metí con cuidado, vi que no era muy profunda y el agua me daba por el pecho. Y dije, wow, qué bien, no voy a pasar vergüenza el día de mañana. Así dije. Solo que no revisé la piscina después de la cuerda que la cruzaba de canto a canto del otro lado. Esa es la que divide la parte honda de la parte llana. Así que llegó el día siguiente, nos fuimos de paseo, llegamos al lugar y fui uno de los primeros que se fue a tirar a la piscina, pero del otro lado de la cuerda, la parte honda. Y pasó exactamente lo que no quería que pasara. Me estaba ahogando en una sensación horrible de desesperación por aferrarme a la vida. Y allí se me olvidó la pena, se me olvidó la vergüenza y todas esas barreras de orgullo. Comencé a clamar por ayuda. Luego me sacaron del agua y sentí una gran gratitud por esa persona, por ese compañero, que todavía lo recuerdo con mucho cariño, y con un gran alivio que sentí en ese día, una paz, porque todavía conservaba la vida. Yo te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano y hermana. Esta mañana, ¿sabes tú cuándo necesitas ayuda? ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? ¿O cómo podemos darnos cuenta de que realmente necesitamos ayuda? Porque a veces nuestro orgullo no nos deja ver esas cosas y puede ser demasiado tarde. Esta mañana, según el libro de Mateo, del capítulo 14, de los versículos 22 al 31, yo quiero mostrarte que solo Jesús te puede salvar. Esto
lo encontramos en el capítulo 14, versículo 22, y habla acerca de el momento en que Jesús caminó sobre las aguas. Esto debió haber ocurrido después del milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Porque así dice ahora el versículo 22 de una manera interesante, que Jesús hace una petición, pero no es usual esta petición. Miren lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús dijo a sus discípulos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Enseguida Jesús hizo. Esa palabra viene del griego anaskazo, que significa obligar. Y ese verbo griego indica premura y urgencia de parte de Jesús y vacilación o renuencia de parte de los discípulos. Aquí comenta el deseo de todas las gentes. Por primera vez se registra que Jesús debió hablar a sus discípulos con autoridad y vigor. En el libro de Juan, el apóstol Juan, que era uno de los que estaban allí, registra la razón por la cual Jesús los mandó. Adelante, dice San Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud, convencida de que Jesús era el Mesías prometido, el libertador de Israel, la multitud estaba decidida a coronarle rey allí mismo. Al percatarse de los sentimientos de la multitud, los discípulos tomaron la iniciativa y estuvieron a punto de proclamar a Jesús como rey también de Israel. Especialmente Judas, dice el comentario del deseo de toda la gente, que Judas fue el primero de los 12 en percibir la importancia del sentimiento del pueblo, del populacho. Y fue él quien inició el proyecto de coronar a Cristo. Esta acción, queridos hermanos, si se hubiera llevado a cabo, habría hecho concluir en forma prematura el ministerio terrenal de Cristo. Jesús debió actuar con decisión y en forma inmediata a fin de apaciguar el sentimiento popular y dominar a sus propios discípulos. El capítulo 14, versículo 23 de Mateo sigue diciendo lo siguiente. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte, es decir, a los cerros que rodean el mar de Galilea. Fue a orar. Y el deseado de toda la gente comenta que entre esos cerros Jesús pasó varias horas en oración. Estaba allí solo, pero no estaba solo únicamente en el sentido físico. Jesús sentía la soledad de que ni siquiera sus discípulos lo entendieran. Jesús siente nuestra indiferencia, mis hermanos. Cuando nosotros no creemos en su palabra, Jesús es sensible también. Cuando no escuchamos a la voz del Espíritu Santo, Él se preocupa cuando no tenemos fe en Él, para que tengamos vidas victoriosas. Así como un padre se siente triste cuando sus hijos no lo escuchan, cuando no confían en Él. Yo soy padre y yo me siento triste en los momentos en que ocurrieron esos acontecimientos. Jesús, quiero decirte esta mañana, Él tampoco nos pierde de vista. Ahora desde los cielos conoce nuestro caminar. Jesús no pierde de vista a sus discípulos desde allá de esos cerros. Me imagino que divisaba el barquito donde ellos iban. Jesús vela también por nuestros pensamientos. Él no ha dejado de cuidarte y de cuidarme. El deseado de toda la gente comenta también que en esta ocasión
Su oración tenía dos propósitos. El primer propósito era pedir por sí mismo que pudiera hacer conocer a los hombres el verdadero propósito de su misión. Como lo dice Lucas, el capítulo 19, el versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y segundo, pedir por sus discípulos en su hora de chasco y prueba que se aproximaba. Cristo siempre está pendiente de cada prueba y tentación por la que pasamos. Está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él siempre está con nosotros en la hora de la prueba suprema. No estamos solos, mis hermanos, mis hermanas. Sigue diciendo en el versículo 24 del mismo capítulo: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto fue muy desalentador para los discípulos. Jesús los haya mandado en el momento que querían hacerlo rey, ahora que no tenían consigo al maestro, como lo habían tenido anteriormente en otra tormenta. Era evidente que no es lo mismo hacerle frente a las tormentas de las dificultades y las tentaciones en el barco de la vida sin Jesús, sin que Jesús esté con nosotros. Vivir sin Cristo es como andar en un barco a la deriva en medio de un huracán. El viento era contrario. Si los discípulos hubieran emprendido la travesía del lago cuando Jesús le dijo que lo hicieran, podrían haber evitado la tormenta. Pero a veces su terquedad, al igual que nosotros, los llevó a demorar la partida hasta que estuvo escaso oscuro. Recordemos el ejemplo de Lot, como lo comenta el libro Patriarcas y Profetas. Dice que si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer la advertencia del ángel y se hubiera ido con prontitud hacia las montañas sin palabra de súplica ni protesta, su esposa también habría podido salvarse. ¿Saben? La sierva del Señor dice que la influencia del ejemplo de él habría salvado del pecado que selló la condenación de su esposa. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mi querido hermano y hermana, joven y jovencita, si escuchamos hoy la voz de Dios, si escuchamos a Jesús atentamente y le ponemos realmente consideración a sus palabras y a sus consejos, Él que conoce el futuro mejor que nosotros, no dilatemos en cumplirla. Eso nos ahorraría mucho dolor, amargura, sufrimiento, porque Él estaría al timón de nuestro barco si nosotros le escuchamos, y ningún huracán podría hundirnos. Sigo leyendo para ustedes el versículo 25, que dice: pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Desde que habían pasado, ¿qué cuántas horas? 3 de la mañana, se habían ido casi al oscurecer, como 8 horas. Eran como las 3 de la mañana, porque dice que la cuarta vigilia de la noche. En la tradición judía, la cuarta vigilia es como a las 3 de la mañana. Cuando ya no aguantaban más, estaban luchando contra la tormenta, estaban luchando por salvar sus vidas. Podría decirse que mientras vacilaron en la playa allí, mientras que discutían si obedecían al Señor o no, antes de zarpar, surgió su incredulidad y la demora. Y eso es lo que pasa cuando cuestionamos los consejos de Dios, cuando cuestionamos su palabra, cuando no escuchamos los consejos, o cuando no escuchamos a las personas espirituales o las personas que nos aman como nuestros padres. El viento era contrario y también sus corazones estaban contrariados. Pero en la providencia divina, que Dios siempre sabe lo que hace o lo permite algunas cosas, el tormentoso mar paradójicamente ayudó a sus discípulos a expulsar los pensamientos que tenían, el resentimiento, la impaciencia y la incredulidad, porque no había lugar en ese momento para pensar en lo que había ocurrido allá para coronarle rey. Esto
estos pensamientos hubieran apartado a cualquiera de la voluntad de Cristo. Y lo hicieron con los discípulos y así mismo con nosotros. En medio de tendencias pecaminosas, incapacidades, debilidades y necesidad de salvación, el Señor permite que pasemos por la prueba. A veces deja que lleguemos hasta el umbral frío de la muerte, para que recordemos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, para que recordemos que Jesús es todopoderoso. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, abrió el mar, hizo caer el pan del cielo, abrió los ojos de los ciegos, levanta a los muertos. Para Él no hay nada imposible. Elevar nuestro auxilio de un corazón arrepentido y sincero, al igual que los discípulos, comenzaron a recordar las evidencias del poder de su Maestro. En ese momento vinieron todas esas escenas y milagros que Jesús había hecho delante de ellos, y cómo en la última tormenta Jesús los había salvado con poder. Cuando calmó el mar, que con autoridad le dio a la naturaleza una orden y la obedeció, sus mentes comenzaron a pensar en su Salvador, y ese deseo de auxilio fue recompensado. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Señor siempre viene, y viene de manera extraordinaria. El Señor siempre viene cuando estamos en problemas. Él está allí, solo esperando que, ya sea en la mente, en el corazón o verbalmente, pidamos ayuda. El Señor llegó y pudo aquietar las tormentas que rugían en su alma primero. Porque eso es lo que hace el Señor. Nos da paz, seguridad. Cuando un creyente o una iglesia se encuentra en una situación de extrema gravedad, esa es la oportunidad de Dios. Cuando ese pueblo se humilla, esa iglesia, ese hermano, se humilla en oración ferviente, Cristo le visita y se manifiesta en favor de él o de esa iglesia. Nos dice su palabra: clama a mí y yo te responderé, porque el Señor siempre está cerca. Pues vino a ellos andando sobre el mar. O sea, no vino de una manera usual, vino de una manera inusual, para que de una vez al mirarlo sobre ese gran milagro, sus corazones volvieran de nuevo a reforzarse de que Él es el Dios Todopoderoso. Este es un ejemplo admirable del soberano dominio que Cristo ejerce sobre toda la naturaleza y la criatura, para que nosotros no nos olvidemos de que Él lo puede todo y nosotros no tenemos temor cuando Él está cerca. No necesitamos preguntar cómo lo hizo. Nos basta con el hecho de reconocer su gran poder. Él puede emplear el medio que le plazca para salvar a los suyos del peligro. Veamos lo que dice el versículo 28. Versículo 28 del capítulo 14 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Obviamente Pedro no tenía duda de quién era el que les había aparecido. De otro modo nunca se habría atrevido de salir de la barca para intentar caminar sobre las olas agitadas por el viento. Asimismo, nosotros también reconocemos que Jesús es todopoderoso. Es el Hijo de Dios. Si no, no nos atreviéramos a pedirle pruebas en nuestras vidas. No nos atreviéramos a invocar su nombre en medio del peligro. Pedro estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le indicara, pero no quería actuar mientras no tuviera la seguridad que Jesús aprobaría su proceder. Hasta que Jesús le dijo: ven. Es interesante, nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Pedirle al Señor, sí, prueba y todo eso, pero no actuar hasta que el Señor apruebe nuestro proceder. Estaríamos más seguros. En ese momento no había necesidad de hacer esa petición, pero el impulsivo discípulo estaba feliz de ver a su maestro, y su fe, aunque del tamaño de una semilla de mostaza, fue recompensada en ese momento por el Señor
que conocía el imperfecto corazón de su discípulo, que él necesitaba una lección para poder perfeccionar su corazón, como también Jesús conoce el imperfecto corazón de nosotros. Lo que Él obra milagrosamente, nosotros no podemos hacerlo, y lo que nosotros podemos hacer, Él no lo hará por nosotros, pero sin embargo nos conoce y permite algunas cosas porque Él quiere perfeccionarnos. Es probable que Cristo nunca le hubiera propuesto a Pedro que caminara sobre las aguas, pero si la imperfecta fe de Pedro lo impulsaba a hacerlo, Cristo estaba listo a aceptar eso como un acto de fe. A veces nosotros hacemos cosas porque queremos demostrar al Señor que lo amamos, pero el Señor sabe que no es necesario, pero la acepta. Y la oportunidad de Dios de perfeccionar a su discípulo se presentó allí. Muchas veces actuamos apresuradamente, y más si el Señor no nos ha llamado a hacerlo. Su obra siempre es completa y plena. No necesita ser probada por nosotros. Solo debemos aceptarla por fe. Miren ahora lo que aconteció en el versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. Andaba sobre las aguas. Pedro salió de la barca por fe. Y la fe lo sostuvo sobre las aguas del mar de Galilea. Pero esa fe solo fue activa mientras él mantuvo los ojos fijos ¿en quién? En Jesús. Y si marchaba Pedro sobre las aguas con el poder de Cristo, nosotros, poseídos de este poder, también podemos elevarnos sobre el suelo, que realmente en ese momento solo era agua, algo imposible, y vernos libres del peso del mundo que tiende a hundirnos en sus atractivos, en sus engaños, en la oscuridad del pecado. Como dice Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos queridos, no había ningún peligro para Pedro andando sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús. Pues allí estaba el Señor para sostenerle con sus brazos poderosos. Quiero compartir algo que estuve leyendo sobre el testimonio de una hermana en la China comunista. Para ilustrar lo que estoy tratando de decirles sobre que Dios nos hace caminar sobre situaciones imposibles, mirándolo a Él en medio de una adversidad que parece imposible escapar de ella. Esta hermana, ella salió muy temprano, ella cuenta que salió muy temprano de su casa para ayudar a una hermana de la iglesia que estaba en apuros. Como vivía lejos, tenía que tomar un taxi urgentemente. Y cuando trataba de parar el taxi, no le paraban y ella se tiró a la calle como para detenerlo. Y resulta ser que por equivocación paró un carro de la división religiosa de la Brigada de Seguridad Nacional de China. Creyéndola una revoltosa, la pesquisaron y le encontraron una Biblia en su cartera. Entonces se dieron cuenta de que era cristiana y dijeron, ¿crees en el Dios Todopoderoso? Ella dijo, sí creo. Y se la llevaron. La encarcelaron, la maltrataron, la interrogaron para que delatara a los miembros de la iglesia y dónde se reunían. La sometieron a torturas inimaginables durante 2 años. Nadie supo en su casa de su paradero. Las autoridades no dieron aviso a nadie. Y esa pobre mujer pasó hambre, frío, tortura, golpes, fracturas, heridas. Ella solo le pedía a Dios que la salvara de esa situación. Pero no pasaba nada aparentemente. Y ella estuvo por flaquear muchas veces, pero nunca se rindió, porque venían a su mente los pasajes donde Jesús hizo sus milagros, los pasajes del Antiguo Testamento cuando obró Dios con poder por su pueblo. Eso la mantuvo a ella a flote. Nunca les dio ni un solo nombre de sus hermanos,
hasta que llegó a enfermarse gravemente, que parecía que iba a morir. Y ella exclamó: Señor, si tú quieres que honre con mi muerte tu nombre por serte fiel, que así sea, Señor. Cuando los de la brigada dijeron: nunca hemos visto a nadie resistir tanto, ni a uno de nuestros agentes del Partido Comunista. Esa creencia en ese Dios debe ser una obsesión, un desequilibrio mental. Y como se nos está muriendo, mejor tirémosla a la calle para que se muera allá. Una vez ella, abandonada en la calle, en un lugar desconocido, la fiebre se fue de ella y la neumonía desapareció en ese momento de manera milagrosa. Ella alabó a Dios dando gracias con lágrimas en sus ojos de que Dios no se había olvidado de ella. Dios la había salvado de algo imposible de escapar y por la gracia del Dios volvió a su casa, volvió a su hogar, con su familia, con sus hermanos de iglesia, con la fe más fortalecida que nunca. Dios tiene propósitos a veces cuando permite que pasemos por algunas pruebas y adversidades. No siempre tendremos una fe así del todo el tiempo, pero el Señor nos promete que nos irá perfeccionando cada día más y fortaleciendo. Eso es lo que quería hacer con Pedro. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: Señor, sálvame. En el listado de todas las gentes hace el comentario acerca de Pedro. Dice que Pedro miró a sus compañeros y se preguntó cómo estarían reaccionando ante su nueva habilidad. Volviéndose para mirar a sus compañeros, perdió de vista a Jesús. Y cuando volvió a buscarlo con la mirada, no lo halló. No vio más que un turbulento mar y un fuerte viento. En ese breve instante, cuando quitó los ojos de Cristo y miró a sus compañeros, el orgullo debilitó su fe. Y frente a las grandes dificultades, flaqueó y no pudo sostenerse más. Cuando nos fijamos en las dificultades, cuando nos enfocamos en las circunstancias con los ojos del cuerpo, o dejamos de ser humildes y escondernos detrás de la roca de Cristo, o comenzamos a confiar en nosotros mismos más que en las promesas divinas con los ojos de la fe, estamos en peligro de sucumbir atemorizados. Los que vivimos en temor y miedo es porque nosotros descuidamos nuestra mirada con Jesús. Como alguien dijo una vez en una ilustración sencilla: nunca verás a un ratón que mirare para atrás cuando la escoba del ama de casa le persigue, sino solo mira hacia adelante donde está el agujero por donde puede escapar. Nunca necesitamos temer mientras mantengamos los ojos en Cristo, porque Él está listo allí para socorrernos. Y confiemos en su gracia, confiemos en su poder, confiemos en su palabra, confiemos en sus consejos, en sus milagros que nos dan evidencia de su soberanía y poder. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? A los que nos rodean, no es bueno mirar lo que hacen los demás y las dificultades que nos circundan. Tenemos sobradas razones para tener miedo cuando hacemos eso. ¿Saben cuál fue el remedio que Pedro logró encontrar? El remedio fue la oración sincera. Él gritó: Señor, sálvame. Quiero remarcar una cosa primero. Vemos primero el modo de su oración. Clamó con un tono ferviente y apremiante. Precisamente cuando nuestra fe se debilita, debe ser más fuerte nuestra plegaria. Nuestro clamor debe ser más
concentrado con todo el corazón y el alma y la existencia. Y segundo, que Pedro clamó, Señor, sálvame, porque quienes deseen ser salvos no han de contentarse con solo llegar cerca de Jesús, sino clamarle para que les salve. Debes declarar con tu boca que Jesús es tu Salvador, que Él es Señor sobre todas las cosas, y tú reconoces eso, entonces la salvación está pronta. Solo una fuerte convicción de pecado, eso es muy importante, solo una fuerte convicción de pecado puede conducir a un fuerte clamor de socorro. Porque si Pedro no hubiera reconocido que había caído en el pecado de la vanagloria en ese momento, del orgullo, tenga la seguridad que Pedro no hubiera podido salir del agua, a pesar de que era un experto pescador. Al momento, dice el versículo 31, al momento, extendiendo la mano, Jesús lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, Dios no demora, dice al momento. En otras versiones dice al instante. Jesús no demora en responder al sincero pedido de liberación. Cuando tú te arrodillas con corazón contrito y humillado, quebrantado, Él no demora para contestarse en ese pedido de liberación de las olas de la tentación, de las olas de la aflicción que de tanto en tanto intentan ahogar nuestras vidas. Cristo se compadeció de Pedro cuando éste comenzaba a hundirse. Primeramente, lo salvó del peligro. Miren, noten el orden. Lo salvó del peligro. Bueno, ¿quién que nos está ahogando va al salvavidas y le dice, mira, estás haciendo mal, estás nadando mal, esto no se hace así? Dice, no, él primero lo que hace es salvar al individuo. Dice, al instante, Jesús tendiéndole la mano lo agarró, dice otra versión. Nótese que el tiempo de Cristo para salvar es a la hora en que comenzamos a hundirnos. Es en el momento cuando el hombre ha agotado toda su inteligencia, su sabiduría, sus recursos, sus ayudas, y nada funciona. Es allí donde reconocen que solo Dios es el que puede todas las cosas. Es allí el momento de Dios. Nos socorre justo en el momento crítico. Él no nos va a dejar solos. Aunque estés totalmente perdido, el Señor está dispuesto a rescatarte. Él es la salvación de tu alma. La mano de Jesús está siempre extendida para socorrer a todos los que creen y así impedir que se hundan para siempre. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Él no quiere que nos perdamos. Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, no tengamos miedo. Él te sostendrá y también a los tuyos. Hombre de poca fe. Entonces, después de salvarlo, lo reprendió con amor. Jesús primero lo salvó y luego lo reprendió por su falta de confianza. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús lo hizo en ese orden? Primero, porque el que vive en pecado y no confía en Dios sino en sus propias fuerzas y no siente la necesidad de salvación y no siente temor de perderse, porque todavía quizás no ha tocado fondo o su vida no está en peligro, no sé, o no está perdiendo a alguien, no puede oír la reprensión del Señor. Así lo dice su palabra en Isaías capítulo 59, el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cualquier reprensión, cuando estamos apartados de Dios, siempre la sentimos como una acusación, o simplemente la ignoramos. En esa condición perdida, nosotros no tenemos ninguna necesidad del Señor supuestamente. Al oír una amonestación, sin haber experimentado un encuentro con Cristo,
lo volvería al individuo más reacio a la ayuda divina. Es por eso que Jesús primero lo salvó de algo imposible, de la muerte segura, y después lo reprendió. Es por eso que cuando nos estamos hundiendo en medio de nuestra realidad e invocamos salvación, entonces estamos reconociendo, cuando hacemos reconociendo que Jesús es el que salva, que estamos condenados, que fue por nuestros pecados, las consecuencias nos alcanzaron. Ese reconocimiento es importante, porque ahí es donde Jesús es más glorioso, es donde Jesús salva. Porque cuando somos salvos, el Señor obra inmediatamente en nuestro corazón un cambio increíble. Solo cuando hemos sido salvos, nuestros corazones están perdonados, limpios y humildes para poder entonces escuchar atentamente la reprensión de Cristo, la reprensión del Espíritu Santo, sin resentimiento y completamente sumisos a Dios. Solo un alma humillada ha expulsado el orgullo del corazón. Ha dejado que Cristo reine en su lugar. Señor, sálvame, dijo Pedro, sálvame. Pedro comprendió y apreció la lección que Jesús deseaba que aprendiera en ese momento. Cuando más creamos, menos dudaremos. Jesús le preguntó con tristeza y con amor a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Qué razón tenías para hacerlo? No hay razón, hermanos míos, no hay razón para que dudemos de Jesús. Ni siquiera en medio de la catástrofe más terrible de ninguna de nuestras vidas. Porque Él siempre es nuestro amparo y fortaleza, nuestro fuerte auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso cuando Dios atiende un pedido de auxilio. Por eso esta mañana yo te quiero hacer un pedido, te quiero hacer un llamado, una invitación en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador. Todos tenemos una tempestad, una batalla que librar, un momento de desesperación, un momento de ahogo. Tocamos plan, tocamos fondo. En ese momento Dios es más grande. Donde parece que estamos totalmente perdidos, Jesús aparece sobre las aguas, caminando hacia nosotros para salvarnos. Pero podemos decir, como el apóstol Pedro, que se hundía en medio de la desesperación, Señor, sálvame. Jesús podía haber continuado andando sobre las aguas, pero prefirió entrar con Pedro a la barca para proporcionar a sus discípulos mayor tranquilidad. Jesús podría estar caminando, quedándose en el cielo, reinando, pero Él prefiere venir a tu vida y a la mía para quedarse allí, para darte tranquilidad, para darte paz, perdón y vida eterna. Cuando Cristo entra en un alma, hace todos los cambios necesarios, hace que cesen los vientos y la tempestad del dolor, del pecado o de la aflicción y de la adversidad e impone su paz, porque Él da la paz de una manera completa y plena. Dale la bienvenida a Jesús y verás que pronto se acalla el ruido de las olas que tanto nos atormentan en este mundo. El mejor método para permanecer tranquilos es reconocer que Jesús te puede salvar hoy y ahora. Que Dios te bendiga. Te voy a invitar a orar. Amado Padre, en esta mañana hemos visto cómo eres de misericordioso y eres grande, todopoderoso, soberano. Para ti no hay nada imposible. Estamos seguros en tus manos de amor. Hoy quizás hay alguien aquí en medio de nosotros que está sufriendo o que se alejó del Señor, se alejó de su casa y quiere regresar, Señor. Extiéndele tu mano, que Él puede decir, Señor, sálvame, para que tú puedas actuar, para que tú puedas salvar, para que puedas darle la oportunidad de poder estar dentro del barco contigo. Señor, si hay alguien aquí que está sufriendo por alguna vicisitud, adversidad, que pueda gritarte, pueda aclamarte, Señor, Señor, sálvame, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de lo que nosotros hacemos, sálvanos,
Señor, del peligro del mundo, de las tentaciones. Ayúdanos a tener fe, a no dudar más de ti, a no apartarnos. Sabemos que la fidelidad será recompensada, como aquella mujer de China. Señor, te pedimos que puedas transformar nuestro corazón y perfeccionarlo así como hiciste con tu discípulo. Gracias, Señor, por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. En respuesta y agradecimiento a Dios por el mensaje que ha sido trazado por el pastor Eric Saldaña, te pido que nos acompañes y cantemos juntos al unísono el himno número 261 y podamos expresarle a nuestro Dios: Salvador, a ti me rindo. Llegado al final de esta transmisión y queremos darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de realizar este programa y así poder llegar a sus hogares. Queremos darle gracias a ustedes también porque de una u otra manera están conectados. Queremos darle gracias al equipo de producción porque hace todo para que este programa sea una realidad. Una realidad y una bendición que esperemos que el Señor bendiga para que sea utilizado como un bálsamo que llegue a tu hogar y nos recuerde que no estamos solos. Dios nos acompaña y debemos seguir confiando en sus promesas.
Te recuerdo que estamos en Facebook, en pantalla estará apareciendo nuestro grupo, te invito a que nos sigas, Iglesia Adventista Hispana en Montreal Go. Estamos continuamente compartiendo mensajes de esperanza. También te invito a suscribirte a este canal en YouTube, Iglesia Adventista Hispana en Montreal, para que también actives tu campanita de notificaciones y te llegue todos los videos que estamos subiendo. Y no te pierdas detalle, no entres en el minuto 5, sino que entres desde que lo estemos transmitiendo en vivo. También te invito a que nos escribas. Habilitamos este número que está apareciendo en pantalla. Y si tú tienes un pedido, si tú tienes un deseo, si tú quieres estudiar la palabra del Señor, estamos dispuestos a enseñártela y a estar a ti como un amigo. Y por último, una página web que tenemos también, que es la www.iglesiaadventistamontreal.org. Allí tú puedes dejar tus pedidos de oración, pedidos que serán presentados delante de Dios los días domingos a las 7 de la noche con el programa Los Guerreros de Oración. También el día miércoles tomamos estos pedidos y juntos elevamos una oración a Dios para que Él responda según su santa voluntad. Así que Dios los bendiga y será hasta una próxima ocasión.